Muy buenas tardes, noches con todos. Mi nombre es Melvin Escudero, soy el CEO del Dorado Asset Management y es un gusto nuevamente contar con ustedes y con la participación importante de tres profesionales con bastante experiencia en nuestro mercado. Tenemos a Carlos Rojas, que es el CEO de Capia, a quien conozco ya no sé cuántos años, creo que desde la universidad, ya no voy a contar, pero son más de 25 años. También tenemos con nosotros a Darío Valdizán, que es el Head de Equities and Fixed Income and Research de Credicorp Capital. Darío está en Boston y se ha conectado con nosotros para este evento. Gracias, Darío, por participar. También nos encontramos con Luis Ramos, quien es el vicepresidente de Equity Strategy para la Raín Vial. Bienvenidos, señores, a este evento que versa sobre las oportunidades y riesgos en la Bolsa de Valores de Lima y el nuevo ETF local, como parte de la serie de webinars de perspectivas sobre inversiones que ya iniciamos desde el año pasado y estamos cada semana o cada quincena siempre con temas importantes y personalidades que puedan contribuir a esclarecer dudas, a aclarar conceptos y también plantearnos propuestas, ideas que nos permitan mejorar nuestras inversiones. Bienvenidos nuevamente a nuestro público a este evento. Antes de iniciar, vamos a hacer dos cosas importantes. Presentar al auspiciador de la serie, que es el Dorado Asset Management. Como ustedes pueden ver, el Dorado Asset Management es un grupo de empresas, el Dorado Pro Markets, el Dorado Investment y el Dorado Asset Management, que son parte del grupo El Dorado, que tenemos como filosofía Impact Investing, es decir, lo que es ASG o ESG en inglés, temas ambientales, impacto social y gobernanza. Estamos alineados con todo este movimiento que se está dando a nivel global en el tema de las inversiones a lo que es ESG. Asimismo, cada una de nuestras empresas tiene alianzas a nivel internacional con firmas de primer nivel, como lo vamos a ver, esto porque nuestro mercado es la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, y parte de nuestros principales clientes son los fondos de pensiones que a la fecha manejan más de 625.000 millones de dólares en la región. Los fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales son los principales gestores del ahorro doméstico en nuestra región y asimismo los principales inversionistas en activos locales. También contamos con el partnership con Banec, con quienes estamos lanzando esta semana en la Bolsa de Valores de Lima, el primer ETF local que está cotizado, digamos, en nuestro mercado. Es un producto que cuenta con la tecnología de Banec. Banec es una firma americana que maneja 75.000 millones de dólares y está categorizado como el quinto ETF manager de Estados Unidos y el séptimo en el mundo. Se caracteriza por tener una fuerte presencia y considerado como el líder en emerging markets y en el sector de commodities. También tenemos un fondo mutuo de renta variable global con la asesoría de BlackRock, que se está colocando desde el año pasado de manera muy exitosa. Los retornos esperados en este fondo para este 2021 están entre 15 y 25% en dólares. Es una muy buena alternativa de inversión para aquellos que quieran diversificación global con eficiencia tributaria. También lanzamos a inicio de este año un fondo en Estados Unidos que invierte en el sector inmobiliario, ofrece un retorno de entre 14 y 16% en dólares al año, y es una muy buena alternativa para diversificar la exposición en el sector inmobiliario. En el Perú mucha gente tiene la primera, segunda, tercera vivienda o invierte incluso en oficina. Una buena alternativa para entrar al mercado americano de manera eficiente con inversión financiera es este fondo con Participant Capital, que es una firma americana que maneja más de 1.000 millones de dólares, pero tiene la experiencia, digamos, en el sector de real estate de más de 30 años, con más de 30.000 millones de dólares en activos ya ejecutados y entregados exitosamente. Estamos lanzando también en las próximas semanas nuestro primer fondo de infraestructura de obras por impuestos, que es un legado de los Juegos Panamericanos y los proyectos de gobierno a gobierno. Dicho esto, vamos a pasar
a la siguiente sesión de esta presentación. En un segundito que abro la presentación. Vamos a hacer un homenaje especial a Humberto Meneses Arancibia, que hace unos 5 días atrás, la semana pasada, nos ha dejado una víctima más del COVID-19. Él se desempeñaba actualmente como presidente del CAFAE de Salud y como gerente de inversiones de salud. Y yo conocí a Humberto probablemente hace, no me acuerdo bien, pero pueden ser 28, 30 años atrás, y lo que voy a hacer es homenaje por su participación en el desarrollo del sector financiero peruano, y asimismo por haber contribuido con su patriotismo y su dedicación a la docencia con la formación de miles de profesionales en el Perú, ¿no? Humberto Meneses Arancibia ha desempeñado varios cargos en el sector público. Ha sido presidente ejecutivo del directorio del Banco de la Nación, gerente general adjunto del Banco Central de Reserva, director de la Bolsa de Valores de Lima, y también ha participado como representante en entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, fue asesor económico del MEF y catedrático principal del área de finanzas del MBA en Centrum Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de Lima y en la Universidad Mayor Nacional de San Marcos. Recientemente el último cargo, a pesar de la edad que ya tenía, era una persona muy dinámica y le gustaba seguir trabajando, seguir yendo, digamos, a la oficina para seguir coordinando y seguir contribuyendo. Tenía un especial cariño por el Perú y una dedicación para contribuir con el desarrollo del país, ¿no? Como funcionario público, en muchas oportunidades pasó etapas muy difíciles, pero siempre se repuso para seguir adelante, ¿no? En su función en salud, tanto como gerente de inversiones financieras de salud como presidente del CAFAE, que es el último cargo que ha sostenido, es también bastante recordado, ¿no? Personalmente, yo lo recuerdo por su visión de país, por la necesidad de trabajar entre el sector público y privado, por la necesidad de bancarizar y crear mayores oportunidades de inversión para los peruanos que ahorran, pero también crear mayor oportunidad de financiamiento. Gran parte de su carrera ha estado en el sector bancario, pero digamos, recientemente también se interesó mucho por el tema del mercado de capitales. De hecho, como parte de los inversionistas que como el Dorado Asset Management hemos visitado en los últimos meses para el lanzamiento de nuestros productos, tanto el ETF con Banej como el Fondo de Infraestructura, con los socios de los Juegos Panamericanos y la compañía inglesa Mace, Humberto siempre estuvo apoyándonos con la idea de asumir estos riesgos que van a generar, digamos, una diferencia para el país, creando oportunidades para más peruanos, ¿no? La construcción de la infraestructura social, hospitales, colegios, siempre fue una preocupación para él, y también el desarrollo del mercado de capitales, ¿no? Entonces, yo resumiría que su legado es un legado de visión para crear un país mejor, un país más inclusivo, mucho amor por el Perú, ¿no? Y siempre te recordaremos, Humberto, ¿no? Humberto obviamente fue muy polifacético por las diferentes actividades que desempeñó, y en todo este periodo, digamos, de más de 30 años de servicios públicos en diferentes entidades, fue reconocido siempre como una persona muy bien relacionada, muy respetuoso, con un gran networking a nivel político, a nivel empresarial, pero también, digamos, con un respeto y cariño hacia su familia, a sus seres queridos, ¿no? Lo recordamos con mucho cariño y esperamos que su legado a todos aquellos alumnos que han pasado por las aulas, que han estudiado con él, y a todos aquellos profesionales, como es mi caso,
que no lo conocimos en el mismo trabajo, pero en las relaciones del mercado, en los diferentes foros y eventos que hemos organizado, siempre va a estar presente con nosotros, ¿no? Entonces, en estas actividades, espero que todos lo recordemos con cariño, con respeto, y sobre todo, digamos, pedimos pues que Dios le brinde descanso eterno y mucha resignación a su familia en estos momentos de dolor en los que obviamente Humberto deja un gran legado, ¿no? Descansa en paz, amigo Humberto. Sabemos que estás desde arriba mirándonos y ojalá que nos sigas inspirando para hacer que nuestro Perú sea más grande y mejor cada día. Muchas gracias, Humberto, por todo tu apoyo y por todo tu amor hacia el Perú. Bueno, dicho este reconocimiento, ahora vamos a continuar con nuestro foro y le voy a pedir a Darío Valdiza que empiece, a Darío Valdizán que empiece por favor con su presentación. Bienvenido Darío, adelante con tu presentación. Gracias Melvin. Permíteme un segundo, voy a abrir aquí la presentación para poder compartirla con todos ustedes. Me avisan cuando la puedan ver, por favor. Sí, está ok. Perfecto. Primeramente, muchas gracias por la oportunidad a Melvin y a El Dorado. Un placer compartir este panel con Carlos Rojas y Luis Ramos, a quienes conozco desde hace mucho tiempo. Y para las señoras, damas que estén con nosotros, un feliz Día de la Mujer. En esta oportunidad, Melvin nos preguntó sobre oportunidades en el mercado local. Mi nombre es Darío Valdizán, yo soy el Head de Research para el Asset Management de Credicorp Capital. Bajo mi responsabilidad está el equipo de renta fija, renta variable y de riesgo soberano. ¿Cuáles son los principales temas que nosotros vemos? Bueno, los tres temas que dominan para nosotros la agenda en este año 2021 son principalmente los relacionados a materias primas, la vacunación y FX. Pero definitivamente en el corto plazo el ambiente político es el que toma más fuerza. Y lo que voy a tratar de hacer en los próximos minutos es expandirme un poco en estos tres puntos. ¿Por qué materias primas? ¿Qué es lo que está sucediendo con los precios del cobre? ¿Y por qué otros metales también han estado performando poderosamente en los últimos meses? Lo que sucede es de que China acostumbra a publicar con un año de anticipación sus planes quinquenales. Son planes de 5 años. Y hasta ahora China ha tenido una capacidad de entrega muy, digamos así, certera, por lo cual da confianza al mercado cuando comienza a anunciar estas informaciones. El año pasado, alrededor del mes de junio, mayo-junio, comenzamos a ver las primeras informaciones que mostraban un plan muy agresivo para el cambio de matriz energética. Básicamente estaba cambiando un paradigma en la base de cómo China iba a generar energía en un futuro, con una dirección bien clara hacia energías verdes y limpias. Este trend que ya veíamos en Europa de hace mucho tiempo fue fortalecido con la elección de Joe Biden en Estados Unidos. Esto ha generado una fuerte demanda para estos metales con expectativas que satisfagan todo lo que es la cadena de valor de la energía verde. Uno de los carritos de batalla principales, y acá los pueden ver, es el carro eléctrico. Probablemente muchos de ustedes ya han escuchado el nombre de Tesla y han escuchado antes del carro eléctrico. Pero no se confundan, no es una inversión en un carro, es una inversión en la batería que está dentro del carro como fuente de almacenamiento de energía. Esa batería está principalmente alimentada de litio y esto ha sido uno de los grandes motores para el litio. Lo otro es de que el carro eléctrico per se utiliza el doble, por lo menos, de cobre que un carro normal, convencional. Como pueden ver ustedes en este gráfico, hay una correlación bastante fuerte entre el EV, el carro eléctrico, y el cobre. Y como pueden ver también en esta tabla que está al lado de la mano izquierda, podrán observar ahí que hay una fuerte demanda de crecimiento de vehículos eléctricos, y principalmente impulsado por China. Esto y la infraestructura que viene detrás de ello es uno de los principales motores para la demanda de cobre. ¿Y por qué el cobre?
Si ustedes observan en esta tabla que está a su mano izquierda, podrán ver que es el único de los metales que conversa en toda la cadena de energía verde. En la parte superior van a observar viento, solar y otras fuentes energéticas relacionadas con energía verde, y van a ver a las diferentes listas de metales. Y el cobre es el único que es transversal. A la misma vez, desde el año 2012, aunque ha ido mejorando últimamente, paulatinamente, la inversión por parte de las empresas mineras en yacimientos de cobre había sido insuficiente. Entonces, esto ha generado una situación en la cual hay una fuerte demanda de cobre y no ha habido lo suficientemente inversión en inventarios a través del CAPEX de las mineras en los últimos años, lo cual hace o crea un espacio para un precio elevado sostenible por un tiempo. Ahora, dicho eso, como les estaba mencionando, otra de las variables que uno tiene que tomar en cuenta en estos momentos es las vacunaciones. Creo que no voy a ahondar mucho en el detalle en términos de cómo están las vacunas en el Perú. Creo que todos estamos bastante acompañando esas noticias, pero la velocidad que nuestros vecinos del sur, en Chile, han podido conseguir hacer el deployment es bastante significativa. Aquí en el Perú va a depender mucho, no de los contratos, como pueden ver, las negociaciones confirmadas que tenemos con laboratorios es robusta, pero lo que dependemos son los tiempos de llegada y después la parte operacional de entrega para poder llegar a un ritmo adecuado. Tenemos una preocupación de que hay un cuello de botella en el primer trimestre del año y esperamos que en el segundo trimestre las cosas comiencen a tener un mayor dinamismo para el Perú. Sin embargo, el riesgo de corto plazo es el político, sin lugar a dudas. El Perú, uno realmente tiene que comenzar a ver las encuestas a 3 semanas, tal vez un mes antes de la elección. El electorado peruano tiene la característica de indecisión hasta el último minuto. Lo que da una característica más de riesgo a esta elección principalmente es que por primera vez tenemos de los 5 principales candidatos, 3 hablando de cambio constitucional. A su vez, los políticos antiguos no están presentes. El más famoso es Alan García, quien ha desaparecido. Y después, no hay una fuerza política partidaria, digamos así, con una presencia importante. Entonces, esto nos genera, digamos así, una impresión de que lo más probable es de que, como resultado de esta elección, nos encontramos con un Congreso pulverizado, sin una mayoría definitiva, y a su vez, dado la cercanía entre los candidatos que estamos viendo, nos acerca a un probable escenario de Ecuador, que puede ser que no sepamos quiénes son los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta el mismo día de la elección. Esperemos que ese panorama se vaya aclarando conforme van pasando los días. Un fenómeno que también es importante y que está con nosotros desde la elección del 2016 en Estados Unidos principalmente, diría que fue la mayor manifestación. Donald Trump no fue elegido en el 2016 porque era mejor candidato, sino por la reyección que la gente le tenía a Hillary Clinton. Hoy en día quien encabeza la lista en el Perú de preferencias no es el candidato que tiene la mayor popularidad, sino es el que menos disgusta a las personas. Y este es un fenómeno que tenemos que acompañar muy de cerca. En el siguiente slide queremos aterrizar esto un poco más al cambio y qué están pasando en la dinámica interna. A pesar del rally observado por parte del cobre que les estaba mencionando, el sol se ha mantenido su tendencia depreciativa y aún no se recupera los máximos alcanzados en el segundo trimestre del 2020. Nuestra lectura es que son los factores políticos los que han creado esta brecha de inestabilidad y calculamos de que entre 3.2, alrededor de 3.2 debería ser el lugar que estaría en el fundamento, entre 3.2 y 3.5, y la diferencia es resultado de este ambiente volátil político. En términos de la política monetaria, nosotros pensamos que va a seguir presentando soportes con bajas presiones inflacionarias hacia adelante. Pues si bien el dato total ha repuntado, las medidas básicas se mantienen por debajo de la meta puntual de 2% del Banco Central de Reserva, entonces creemos que todavía mantiene espacio para la expansividad. Para cerrar la parte macro, nuestras perspectivas en términos de actividad
se mantienen altas, con el mayor rebote de la región en Perú, consideramos que un rebote de 9.6%, con un sesgo hacia el alza, que está soportado por el rebote de gastos de los hogares para el lado de la demanda, y la recuperación de sectores dependientes de lo anterior comentado, todo lo que es manufactura, exportación, así como un repunte de la demanda externa. Si bien las medidas de aislamiento reimpuestas han afectado el primer trimestre, nosotros pensamos que hacia adelante el rebote que esperamos va a compensar esta situación. ¿Cómo se ve nuestro portafolio? Actualmente el portafolio refleja esta tendencia que tenemos por una parte de composición de consumo interno, reflejada en las posiciones que tenemos en banco, principalmente Banco de Crédito del Perú, del cual hablaré brevemente, y en minería. También tenemos un sesgo hacia la construcción. Consideramos que lo que está sucediendo en el norte del Perú y otros anuncios de planes de inversión en infraestructura harán generan un espacio propicio para estas empresas. Ahora, me voy a tomar unos minutos para terminar, para conversar con ustedes sobre las empresas. Uno de los nombres que nosotros consideramos de calidad es Southern Copper. Southern Copper es una minera de cobre con operaciones basadas, como ustedes saben, en Perú y en México, con las mayores reservas que tiene, 68 años de vida de mina, el doble respecto de probablemente su par más cercano, que es Freeport-McMoRan. Además, las reservas son de gran calidad. Son encontradas en la compañía solo por debajo de Glencore en la curva de costos. Nosotros, cuando vemos la empresa, vemos, si bien cierto es un valuation que está, digamos así, incorporando el ambiente actual, hay un espacio de upside dependiendo, como bien estaba mencionando Melvin en un momento, de la elección y qué tipo de gobierno tendremos, dado que tiene proyectos emblemáticos como Los Chancas, Miquillay y Tía María, que todos conocemos. Pero para nosotros este es un nombre de calidad y que resalta, sobre todo, como les dije, por sus recursos y por su posición en lo que es su cash cost, que es el más eficiente del mercado. Otro nombre que nos gusta, que conversa tanto con la parte de infraestructura, con la parte de minería, es Ferricorp. Ferricorp es la empresa de bienes de importación más relevante, tiene una participación en minería en el Perú junto con Komatsu. Es el dominant player aquí, y es una empresa que tiene una particularidad muy importante, y es en que en los últimos años ha estado generando eficiencias internas en el manejo de la empresa, lo cual uno puede ver en los ratios de profitability de la empresa, que han estado solventes, ha estado generando un play de dividendos interesante, pero sobre todo una de las cosas particulares de la empresa que es muy importante es la parte de la postventa. Como pueden ver en este gráfico que le estamos mostrando a la mano izquierda, la venta de camiones es relevante, sí, es la siembra, pero la cosecha y el gran beneficio para la empresa se encuentra en el negocio de repuestos, que nosotros estimamos que es más o menos 10 veces mayor. La barrera de entrada que tiene por su posicionamiento con las mayores mineras es incomparable en el Perú y le da una situación a la empresa de resiliencia bastante significativa. Si bien es cierto que no es un play, digamos así, no es el beta más fuerte comparado con una minera dentro del siglo, la exposición y la calidad del management y de la empresa nos parece bastante interesante. Y finalmente está Credit Corp. Credit Corp, en términos de valuation, la última vez que estuvo tan atractiva fue cuando hubo la discusión si Perú salía del MSCI. Nosotros consideramos que el posicionamiento de la empresa como el mayor banco del Perú, y a su vez habiendo tomado decisiones de provisiones bastante robustas, nos hace pensar que hacia adelante está bastante mejor posicionada que sus competidores para un ambiente que todavía es algo complejo en el Perú, y consideramos que tiene los recursos suficientes para salir adelante.
Consideramos que es un valuation muy interesante el que tiene y es nuestro top pick para el lado de financials. Y con eso me detengo para darle pie a mis otros copanelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Muy interesante tu presentación. Ahora invitamos a Luis Ramos, por favor, que suba tu presentación. Perfecto. Me dan unos minutos para poder subir mi presentación. ¿Se puede ver correctamente, Melvin? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Melvin y el Dorado Asset Management, por darme la oportunidad de participar en este panel. Igualmente, bastante entusiasmado de poder compartir este webinar con Darío y con Carlos. Y nada, bueno, creo que Darío hizo una muy buena presentación y adelantó bastante un poco lo que nosotros también estamos mirando para lo que es el mercado bursátil peruano, ¿no? Un poco para dar contexto, parto con esta primera slide en la cual básicamente veo la performance, ¿no? De lo que sería la Bolsa de Valores de Lima durante el 2020 y el 2021. Y la primera palabra que se me viene a la mente es recuperación, ¿no? Claramente la recuperación de la bolsa se puede evidenciar después del impacto que vimos tras la pandemia, prácticamente entre enero y marzo, y la cual, digamos, se ha visto impulsada principalmente por el sector minero, ¿no? Efectivamente, el sector minero ha sido uno de los sectores que ha tenido la mejor performance luego de registrar los mínimos en abril del 2020. De hecho, su recuperación ha sido casi el 140%, ¿no? Y esto impulsado un poco, en parte, por el precio de las materias primas, ¿no? De hecho, el cobre ha sido uno de los metales que ha tenido mucha mejor performance en lo que va de estos tiempos y definitivamente ha gatillado una recuperación en los players mineros. El otro sector que también habría registrado una recuperación interesante ha sido el sector construcción, ¿no? Y seguido por el sector consumo, los cuales han tenido dinamismos por encima del 40% desde sus puntos mínimos del año pasado. A nivel de valoración, la pregunta sería, bueno, detrás de todas estas alzas rápidas en la bolsa de valores tras la pandemia, uno pensaría que las valoraciones estarían más apretadas, pero no es el caso, ¿no? De hecho, nosotros estimamos que la bolsa de valores peruana hoy día transa a múltiplos de 14 veces, 14 veces precio de utilidad, el cual representa un descuento de 19%, ¿no? Lo cual es todavía atractivo comparado con sus pares en Chile y Colombia, ¿no? Los cuales negocian a descuentos de en torno al 14%. Entonces, aquí un poco transmito nuestra visión y transmito básicamente las preguntas que nos hacemos en el equipo de las principales drivers que determinarán el comportamiento futuro, ¿no? Tanto de la economía como de los activos financieros. Y consideramos que hay tres preguntas a resolver, ¿no? En primer lugar, ¿cuál va a ser la dirección final del precio del cobre, ¿no? Creo que Darío ya anticipó un poco cuál ha sido la dinámica durante el año previo, ¿no? Y evidentemente el precio del cobre es uno de los drivers más importantes para la economía local. En segundo lugar, un aspecto relevante es el tema de la pandemia, ¿no? Y cuál será su evolución y su impacto finalmente sobre la economía local. Y también, evidentemente, el desenlace del proceso electoral. Entonces, voy a dedicarle los siguientes minutos a cada uno de estos tres puntos. En primer lugar, ¿hacia dónde va el precio del cobre, ¿no? Evidentemente, el precio del cobre ha sido, digamos, el titiritero detrás de la actividad económica y los activos financieros en Perú, ¿no? La correlación con el índice general y con la confianza empresarial es clara, ¿no? Y particularmente su performance ha sido bastante importante en lo que va del año. El precio del cobre ha superado los $4 la libra, ¿no? Eso representa un retorno en lo que va del año de 16%, comparado con el mínimo registrado en el año pasado. Estamos hablando de un retorno de alrededor de más de 90%. Entonces, estamos viendo que el precio del cobre mantiene niveles elevados. Y la pregunta es si es que estos niveles se podrán sostener
en el mediano plazo, ¿no? Y nosotros consideramos que eso podría ser factible en línea justamente con un shock verde, ¿no? En la demanda de cobre. Y creemos que aquí hay dos componentes interesantes a destacar. En primer lugar, el shock verde impulsado por la mayor construcción de centrales de energía renovable no convencional, que efectivamente, como también anticiparon en la presentación anterior, se ha venido dinamizando con bastante fuerza. Y aquí destaco algunos aspectos, ¿no? La intensidad de uso de cobre en las centrales de energía renovable no convencional, particularmente las centrales eólicas y solares, es casi el doble, ¿no? De lo que se utiliza para las centrales de carbón. De hecho, para una central solar se utilizan 4 toneladas métricas por megavatio de cobre, mientras que en una central eólica alrededor de 5 toneladas métricas por megavatio, y en el caso de una central de carbón alrededor de 2 toneladas métricas por megavatio. Entonces, vemos un escenario bastante constructivo en la demanda por este componente. De hecho, para los años 2020 y 2025, esperamos que el incremental de demanda por este factor sea alrededor de 500.000 toneladas métricas. Eso representa un 15% del incremental de la demanda total de cobre, ¿no? Lo cual hace que este factor sea bastante relevante. El otro factor es justamente la adopción o la mayor penetración de vehículos eléctricos dentro del parque automotor. Hoy por hoy, los vehículos eléctricos representan alrededor del 4% del parque automotor. Y nuestra visión es que en los siguientes años esa penetración se incrementará significativamente, llegando a un 50% en el 2030. ¿Qué tiene de bueno eso? La necesidad de mayor conducción, y el cobre es justamente un conductor por naturaleza. Y en el caso de los vehículos eléctricos demandan alrededor de 60 kilogramos más que un vehículo convencional. Entonces, consideramos que este factor también explicará una mayor demanda de cobre en los siguientes años, particularmente en los años 2025 y 2030, ¿no? En efecto, consideramos que para esos años la demanda de cobre incremental será alrededor de 2.4 millones de toneladas, lo cual representa casi el 50% del incremento de la demanda en dichos años. Entonces, todo esto apunta a que el escenario del balance físico de cobre tenga espacio para déficit tanto en el corto plazo como en el mediano plazo. Entonces, para el 2021 y 2022, anticipamos un déficit de oferta de cobre, lo cual podría gatillar precios por encima de los $4 la libra. Por eso es nuestra visión constructiva. Y ese déficit no solo sería cuestión de un impacto de corto plazo, sino que podríamos verlo también hacia un año 2024 y 2025, producto justamente de este shock verde que tendría impactos en la demanda de cobre en el mediano y largo plazo. Entonces, estas son claramente noticias positivas para la economía y los activos locales. El otro tema es la pandemia, ¿no? Y evidentemente la pandemia, los ojos deberían estar centrados justamente en la velocidad de vacunación, tal como lo comentó Darío. Nosotros estimamos que en el caso peruano deberíamos asumir que alrededor del 20% de la población recién estará vacunada en el primer semestre de 2021. Eso es claramente, nos va a ubicar en una posición muy desfavorable comparado con los vecinos de la región. Entonces, vamos a tener pandemia por lo que resta del primer semestre de 2021. Y en lo que resta del año, vamos a ver también que será muy difícil para el país lograr la conocida inmunidad clásica o inmunidad de rebaño. Entonces, vamos a tener que convivir con la pandemia de todas maneras. ¿Y eso qué significa? Probables escenarios de medida de contención. Estas medidas de contención en particular, el lado positivo es que efectivamente las medidas de contención impuestas en el año 2021 deberían tener un impacto mucho más acotado de las expuestas en el 2020. Para darles un ejemplo, nuestro equipo de economistas ha estimado que en el caso de que todo el país se ubique en un escenario de alerta extrema por un mes, ¿no? Tal como se dio en estas cuarentenas focalizadas, pero en todo caso de nivel extremo, el impacto sobre el PIB anual sería una reducción de 0.6 puntos porcentuales. Eso es significativamente menor que lo visto en otros escenarios de cuarentena durante el 2020. Entonces,
El impacto de la cuarentena efectivamente podría ocurrir en lo que resta del año porque viviremos con pandemia. Sin embargo, este sería más acotado que lo que hemos experimentado durante el 2020. Y el otro punto, quizás digamos parte de nuestra conversación diaria, es el tema del proceso electoral. Y efectivamente, es muy difícil hoy día pronosticar cuál va a ser el futuro presidente del país. Al menos 2 candidatos superan el doble dígito en las encuestas. Si suman los primeros 4, apenas llegan al 37%. Recordemos que en la elección anterior, Keiko tenía poco más de 30%. Entonces, estamos hablando de un futuro presidente con un capital político bastante limitado, ¿no? Que va a tener que forjar alianzas con los congresistas con la finalidad de alivianar las tensiones políticas que ya conocemos. Otro de los puntos interesantes es también el tema de la disciplina fiscal y el populismo, ¿no? El populismo es transversal a los planes de gobierno. Si uno los evalúa, ve propuestas populistas casi en todos los candidatos. Sin embargo, la disciplina fiscal no es un valor que se puede evidenciar en estas posturas políticas. Entonces, la disciplina fiscal va a ser un riesgo latente para la economía, particularmente en un contexto post-pandemia donde los balances fiscales se han abultado y el gasto fiscal ha reaccionado con la finalidad de dinamizar la economía. Y evidentemente, hoy por hoy, lo que dicen las encuestas es lo siguiente, ¿no? Que las intenciones de voto hacia candidatos menos disciplinados fiscalmente es superior a los candidatos disciplinados fiscalmente. Y eso a nosotros nos levanta un signo de interrogación relevante, eventualmente la necesidad de una reforma tributaria o eventualmente, en el peor de los casos, un gatillo a una reducción en la calificación de riesgo. Y eso no solo se puede ver en un punto histórico, que son, por ejemplo, como ustedes pueden ver, el gráfico de las preferencias electorales a febrero, sino también a nivel de tendencia se puede ver justamente que independientemente del sesgo político, la disciplina fiscal o la menor disciplina fiscal viene tomando mucha mayor relevancia en las preferencias electorales. Y eso claramente para nosotros es un signo de interrogación. De todas maneras, consideramos que el impacto inmediato sobre la actividad va a ser relativamente acotado. Creemos que a nivel de planes de gobierno los candidatos están mucho más enfocados también transversalmente a reactivar la actividad económica. Vemos espacio para reformas. Definitivamente, como bien decía Darío, existen muchos candidatos proponiendo cambios en la Constitución. Creemos que van a estar mucho más dirigidos hacia temas de corrupción antes que a cambios en el modelo económico. Y debemos estar atentos a cambios en el tema de los fondos de pensiones, que es parte de la agenda de muchos planes de gobierno y que esperamos sea resuelto de la manera más técnica posible en bienestar del mercado de capitales local. Y un poco para aterrizar esto rápidamente a las empresas, nosotros estamos bastante constructivos, valga la redundancia, en el sector construcción. Creemos que tiene un balance adecuado entre las dinámicas de crecimiento de corto plazo y las dinámicas de crecimiento de mediano y largo plazo medido por la elasticidad con respecto al PIB. Nosotros seguimos muy de cerca las dinámicas de corto plazo por la demanda sectorial de electricidad. De hecho, el día de hoy publicamos un reporte al respecto y evidenciaba justamente que el sector construcción está ganando bastante momentum, superando incluso la implementación de medidas de contención en el mes de febrero. Por otro lado, hemos visto también que eso se traslada naturalmente a las primeras líneas de las compañías, ¿no? Y, por ejemplo, Cementos Pacasmayo es una de las compañías que evidencia, ¿no?, un momentum atractivo, balanceado tanto en el corto plazo como en el mediano plazo. Claramente, este mejor momentum en primeras líneas debería trasladarse hacia, ¿cómo se llaman? Hacia los resultados operacionales. Y claramente veremos que también el impacto en el sector construcción será relevante, ¿no? Creemos que va a continuar siendo performer en medio de los otros sectores. Compañías como Cementos Pacasmayo y UNACEM se ubican en este vértice a la derecha, ¿no? En el segundo gráfico. Y consideramos que evidentemente estas dos compañías estarían posicionadas de caras a un crecimiento importante, por lo menos 2021 y 2022. A nivel de posicionamiento, en este gráfico podemos ver los descuentos históricos y con respecto a comparables de las compañías bajo cobertura. Y las compañías en verde son las compañías en las cuales tenemos recomendación de compra, ¿no?
Nosotros tenemos recomendaciones de compra en los sectores construcción. En el sector consumo también tenemos un favorecimiento básicamente por un tema de valoración. Creemos que el sector consumo debería dar muy buenos resultados de caras al 2022. Hoy por hoy viene afectado por las medidas de contención. Estamos favoreciendo el sector bancario en el caso de IFS. En el caso del sector construcción, más por el lado de la maquinaria, Ferreycorp también nos gusta de manera interesante. Y Buenaventura, dado el descuento, todavía la vemos interesante en el play minero. Y esta básicamente sería nuestra cobertura, ¿no? Básicamente este es el resumen de nuestras recomendaciones. Cierro mi presentación para darle paso a Carlos. Gracias. Muchas gracias, Luis. Carlos, ¿me escuchas? Te escucho, Melvin. Déjame ver si puedo subir mi presentación. Un segundo. ¿Qué es esto? Espero que esta sea la correcta. Vamos a ver. Fondo de... A ver. ¿Se puede ver algo ahí? Sí, sí. Ya, perfecto. Ya, yo voy a tratar de no repetir lo que han dicho mis compañeros, para hacerla un poco más entretenida. Voy a ir saltándome entonces de algunas filminas a otras. Yo voy a ir un poco más a tratar de decirles algo de lo que nos ha dicho, porque creo que muchos tenemos opiniones muy parecidas. La primera, que este cuadro nos sigue asustando mucho, o sea, es terrible, ¿no? Como el COVID nos ha agarrado y la segunda ola fue tan fuerte, pero este cuadro me pone muy contento, que es las últimas semanas cómo fue que el RT bajó a nivel Perú, a nivel Lima y a nivel Piura, lo pongo porque es la segunda ciudad más grande, de una manera muy rápida, ¿no? O sea, la apertura de Lima, de la cuarentena tan estricta que teníamos, también se ha dado en parte a que el R estaba debajo de 1. Estas son buenas noticias. Ojalá que duren por lo menos hasta que ya la vacuna empiece a agarrar tracción. Pero este número es el número que ha sido clave para poder no volver más estricta la cuarentena, y eso nos da un poco de optimismo. Voy a saltearme acá. Esto es clave. El ancla de nuestra recuperación tan rápida económica ha sido el MEF y el Banco Central. No tenga ninguna duda que si no hubiese sido por la reacción rápida y tan impresionante del Banco Central y del MEF en los planes que tuvieron, sobre todo Reactiva Perú, no estaríamos hablando hoy día como estamos conversando. Ha sido increíble y ha sido que un case study el esfuerzo que se ha hecho para contener la recesión tan fuerte que se venía y poder amortiguarla. Habiendo dicho eso, el plan ha sido brutal. El banco de crédito es el que han participado más, pero todos los bancos han participado dentro del plan. Última extensión creo que le va a dar mucho respiro a las pymes, y creo que eso es importante. Las medidas de la cuarentena light creo que no me convencen. La entrega del bono de 600 soles a las personas más vulnerables es solo un tema más político, creo yo, porque en verdad le hace muy poco efecto, algo muy poquito ayuda. Ayudan al sector turismo, a los artistas que son muy activos en las redes, creo yo que eso va a ser más el fin, y creo que el aplazamiento del pago de impuestos a la renta sí es algo que contribuye mucho. Vamos a la macro de frente. Nosotros no estamos tan positivos con respecto al rebote. Nosotros creemos que vamos a estar en 8.7 este año, y yo diría que dependiendo cómo venga la segunda vuelta, este número puede caer, ¿no? Yo creo que puede caer debajo de 8 sin ningún problema. Estábamos más positivos hasta hace 3 semanas, pero vino la cuarentena y nos cambiamos a un poco negativos, ¿no? Pero en general es un buen rebote. No estamos llegando a los niveles anteriores, pero es un buen rebote económico. ¿Dónde nos ha afectado más? Bueno, en deuda, ¿no? Hemos aumentado fuerte la deuda, hay un déficit importante, hay que cuidarlo. Para mí la variable más importante de aquí para los siguientes 5 años es que podamos mantener un déficit después del 2022 debajo de 3%. Todos los países del mundo van a aumentar su déficit fiscal, todos los países han aumentado su nivel de deuda. Los números con los cuales nos comparábamos hace un año con respecto a otros países
ya no tiene ninguna capacidad de relevancia de comparación, porque todos los países han aumentado fuerte. Entonces ahora estamos en un new normal con respecto a la cantidad de deuda pública sobre PBI, y eso es lo que vamos a empezar a hablar, y Perú destaca, sin duda. ¿Qué nos gusta? ¿Qué vemos que va a rebotar más? Bueno, el sector construcción es el que está volando, como lo mencionó también Lucho. El sector exportador muy fuerte, los precios altos debido a la debilidad del dólar y a la oferta y el desbalance de la oferta y la demanda están empujando precios. El sector pesquero está en record high, los precios están altos, la capacidad de producción está alta, la pesca está alta, agroindustria, minería, todos los sectores dedicados a la exportación están volando y con un tipo de cambio en casi 3.70, o sea, es el mejor sector donde estar. Y eso deriva en que el gobierno está empujando mucho a la construcción y creo que por ahí viene la mano. Nos gusta mucho infraestructura, vivienda, construcción, y la manufactura es una derivada de lo que vendría a ser la minería. Esto lo pongo en dos cuadros. La contracción económica fue brutal, para los que no lo pudieron ver así. Cemento cayó 99% en el mes de abril. De ahí 70, de ahí 29, de ahí fue recuperando y ahora estamos positivos. Hoy día la producción de energía, si descontamos el mes de febrero, ya estamos en 100. Es decir, estamos al mismo nivel del que estábamos hace un año. La energía, el consumo de demanda de energía en el Perú está igual que hace un año. Eso son buenísimas noticias, porque finalmente quiere decir que estamos casi al mismo nivel de antes. Y en cemento estamos vendiendo 20% más que el año pasado. El despacho total de cemento desde agosto rompió récords y no ha dejado de romper récords. Eso significa que se está recuperando mucha actividad en muchas zonas del país. Abajo a la izquierda es el cuadro que ya mostró Darío y que mostró Lucho sobre el precio del cobre, el precio del oro, que son muy importantes, y a la derecha pongo algo que para mí es muy sensible, que es cuántas unidades inmobiliarias se están vendiendo todos los meses. Ya recuperamos el nivel de prepandemia. Significa que las cosas están viendo bien. Pero para mí, lo más importante, que es el ancla, es la banca. Si la banca está mal, el país está mal. Si la banca está bien, el país le va bien. Nosotros estimábamos que íbamos a tener malas deudas superiores al 7-8%. Hoy día estamos bajándonos al 6%. Reactiva Perú es gran responsable de por qué esto ha funcionado muy bien. Y eso nos pone bien optimistas con respecto al 2021. En el sentido en que los bancos, en general, los bancos grandes habían sobrepresionado 18% de su cartera. Creemos que los incobrables van a venir entre 12 y 14, tal vez en algún momento, corriente del tiempo. El resumen es que van a desprovisionar incobrables este año, lo que va a hacer que las utilidades sean mayores de lo esperado. Pero nosotros invertimos en la bolsa. ¿Cómo está la bolsa? Bueno, la bolsa ahí está, tímida. El gráfico de arriba a la izquierda nos muestra que los volúmenes promedios diarios negociados han subido un poquito entre el 2019 y el 2020, pero están debajo de lo que era el 2006. O sea, seguimos en un mercado que se encoge, que se reduce, que las empresas salen y que no entran nuevas. Necesitamos urgentemente nuevos emisores. Para que tengan una idea, el volumen diario de negociación el año pasado fue 390, 390 2019, 425, y en el 95 eran 1800. Ese es el nivel de descalabro que ha tenido el mercado. En ADR sí seguimos negociando cerca de 150 millones de dólares diarios, y eso demuestra por qué el ETF que está sacando Melvin tiene Southern, Credit Corp y Buenaventura con posiciones tan grandes, porque son las más líquidas sin duda, ¿no? ¿Qué esperamos para este año? Esperamos un IPO, esperamos el IPO de Auna, que es esta empresa de salud. Ellos habían anunciado que querían hacer algo hacia fines del año pasado. Va a ser más de 100 millones de dólares. Es una empresa que está debajo del fondo de Private Equity de Enfoca. Sería una buena exposición al sector salud y que hayan nuevas fibras que está dinamizando el mercado. Habiendo dicho eso, el mercado ha tenido un buen rally los últimos 2 meses, en gran parte debido a inversionistas extranjeros, pero también locales. La salida de tanta plata de Luz del Sur ha hecho que se recicle a buenas acciones. Y este es un cuadro que lo puse especialmente por lo que Melvin está ahora promocionando, que es su ETF. El ETF peruano, el EPU, no ha logrado ser lo que debió ser. Y yo creo que no ha logrado ser por varias razones. Una de las razones es porque no todos sus componentes son peruanos. Hay un componente no menor de acciones que son
empresas extranjeras que tienen alguna inversión en el Perú. Y entonces vemos, esta es la cantidad de acciones que tiene cada ETF. El celeste es Chile y el azul es Perú. Como ven, desde el año 2015, que el ETF chileno empezó a conseguir nuevos inversionistas, mientras que el Perú se siguió deteriorando hasta hace casi un par de meses. Es importante que haya un ETF que solo tenga acciones peruanas, y yo creo que ese es uno de los grandes plus que tiene este ETF. ¿Quiénes alimentan al mercado de capitales? Bueno, las AFP son los más grandes. Como pueden ver, entre el 2019 y 2020 tuvieron una contracción importante, por dos razones. La primera es porque eso está metido en dólares y el tipo de cambio se devaluó fuerte, y la segunda es porque la salida fue brutal gracias a nuestro Congreso, que hizo un par de retiros que fueron muy fuertes. A pesar de eso, se han recuperado muy bien, y yo creo que ya están dando la vuelta, y para el 2022 estaremos dando la batalla. Esto es la recuperación, lo quise poner. Marzo de 2020, el tamaño de los activos de las AFPs eran 154.000 millones, hoy día están en 165.000. Es a pesar de que se salió mucha plata, muy buen retorno, muy buenos managers. Yo creo que hay que tratar de hacer de que esto persista en el tiempo, ¿no? A pesar de todo, hemos tenido shocks de desconfianza, lo que yo llamo, por parte de nuestro Congreso, en el sistema financiero. La primera es este sistema OPP. Creo que es algo que tenemos que todos como industria y como mercado defenderlo. No podemos permitir de que se estatice de alguna manera el sistema de pensiones o que se vaya por ese lado. Los retiros han sido malos para la pensión futura. Este speech del congelamiento de deudas bancarias es otro factor de desconfianza. Y el tema de la ONP, que casi pasa, también generó mucho ruido. Creo que todo esto le hace un daño importante hacia el futuro del desarrollo del país. ¿Qué factores externos tenemos? Bueno, el gráfico de abajo a la izquierda es el precio del cobre y el tipo de cambio. Es lo mismo que ha estado repitiendo Darío, lo mismo que ha repetido Lucho. El cobre está encima de $4 y el tipo de cambio debería estar en 3.20. Más o menos es el resumen. Nosotros estamos esperando una apreciación, igual que todos, del tipo de cambio después de la primera vuelta. Creemos mucho en el espíritu de buy on rumor, sell on fact. O sea que si están pensando en hacer algo, no es mal momento de ponerle ojo a vender sus dólares. Está entrando mucho dinero a mercados emergentes, y creemos que las utilidades de las empresas van a recuperar fuertemente el primer, segundo y tercer trimestre de este año, por lo cual es un buen momento para invertir. Situación política no voy a ahondar porque ya ahondamos bastante, solo les quise poner este cuadro de las preferencias y opiniones del electorado peruano. ¿Qué quiere el electorado peruano? Quiere resolver el tema de corrupción, desempleo y crisis económica. Esos son los top 2. ¿Qué quiere el electorado peruano sobre el capital que se invierte en el Perú? Quiere que hayan capitales privados peruanos, 51% y 33% extranjeros y peruanos. O sea, no creamos mucho ese speech nacionalista que esté muy arraigado en los votantes peruanos. El peruano lo que quiere hoy día es trabajo y que no haya corrupción. Y segundo, está dispuesto a que haya inversión extranjera y peruana, siempre y cuando el Estado pueda monitorear en algo. No quiere un libre mercado recalcitrante, pero sí quiere un libre mercado. Eso es importante porque estamos muy mareados con lo que está pasando, y yo creo que finalmente cualquier candidato que sea muy radical de izquierda o derecha no va a poder ganar, y todos se van a tener que mover al centro. ¿Qué conclusiones puedo sacar un poco para ir viendo la conversación? En macro, todos los sectores estaban rebotando muy fuerte hasta enero. En febrero, la pandemia y la nueva cuarentena nos hizo desacelerar. Yo creo que marzo empieza a volverse la normalidad de enero, eso es bueno. La recuperación tiene dos motores, ¿no? Sector exportador, full producción, precios altos, booming, y la demanda interna que se está recuperando a paso firme, pero lento. Los sectores que no están bien, obviamente, son turismo, hoteles, servicios. La reconstrucción en el norte ha sido un ejemplo, lo que nos dice que es el modelo a seguir. Ya empezó la campaña, la gente se pone nerviosa. ¿Nosotros qué creemos? Creemos que el candidato que va a ganar es un tipo que se va a pegar mucho al centro. El carismático, el populista sin rumbo, creemos que ya no tiene opción, y creo que la izquierda todavía tiene una opción porque se va a pegar al centro. Entonces, ¿qué nos preocupa más ahorita? Me preocupa, además de la primera vuelta, me preocupa el Congreso. El Congreso,
hoy día, como lo estamos viendo, van a terminar solo 6 o 7 bancadas en el Congreso, con una izquierda que probablemente supere el 60% del Congreso. Entonces, va a ser difícil para cualquier candidato gobernar con una izquierda que siempre se vuelve media populista. En los mercados, ¿qué concluimos? Concluimos primero que las acciones han rebotado fuertemente, fuerte por parte de compras de extranjeros, pero también locales al desinvertir en Luz del Sur, mucho desinversión. Los balances están saliendo muy bien en el cuarto trimestre. La banca se está mostrando muy bien. Yo tengo ahí un comentario aparte ahora para hacerles de la banca. Pesca va a ser un año récord el 2021 y ya fue un buen año el 2020 y vienen dividendos muy altos en Pesca. Estamos hablando de dividendos encima de 15%. Creemos que es un buen momento todavía para invertir en la renta variable local, en todo este ruido que va a haber en la segunda vuelta, porque creemos que vamos a seguir tensos y nerviosos. ¿Cuáles son los sectores que nos encanta para el 2021? Mira, nos encanta bancos, construcción, y de ahí yo diría ya focalizado en cemento, pesca y alimentos. Pero bancos solo nos encanta el 2021, no me gusta el 2022 para adelante. Todos los candidatos, menos Keiko Fujimori, están hablando de una intervención fuerte en los bancos. Lo que quiere decir de que vamos a tener viento en contra en los bancos a partir del 2022. Eso no quiere decir que los bancos van a tener menos utilidades. Lo que quiere decir es que les va a costar hacer más utilidades. De 2021 van a desprovisionar algo probablemente, buen año. Yo creo que este año es para tener bancos y para venderlos. ¿Qué sectores ya se adelantaron y creo que pueden estar en sus precios? Cobre, oro, supermercados, farmacias, aceros, creo que esos se han adelantado. Y me gusta mucho todavía que hay empresas que van a repartir muchos dividendos. Hay dividendos desde 3% hasta 15%, como dije. Van a buenos yields, van a repartir. Acuérdense que el año pasado casi ninguna empresa repartió dividendos. Entonces se pueden acumular 2 años de dividendos. Renta fija, no le veo upside, creo que está muy apretada. Y real estate es para los que quieren comprar almacenes, creo que va por ese lado. Quería añadir un par de cosas más. Se vienen cambios estructurales muy fuertes. Se viene un cambio en el Banco Central, sin duda. Lamentablemente, nuestro gran amigo Renzo Rossini pasó al más allá hace unos meses, y lo creo que Julio Velarde no va a repetir el plato. Entonces, si no tenemos presidente y no tenemos un gerente general en el BCR como lo tuvimos los últimos 15 años, van a haber cambios que van a generar volatilidad y eso es estructural en el Perú. El segundo, yo sí creo que van a haber cambios estructurales en la Constitución en algunos sectores. Yo creo que no va a ser, como mucha gente está diciendo, más de lo mismo. Creo que se vienen cambios importantes en varios sectores. Lo hemos visto en AFPs, el empuje que viene. Vamos a ver algo en bancos y yo creo que en energía también. Estos congresos que vamos a ver hacia adelante ya no van a ser más los que se eligen y no hacen nada. Vamos a ver más como estos que son revanchistas, vengativos y que tocan cosas medio populistas. Y veo un speech potente antiminero que lo que creo que va a hacer es van a tener que terminar renegociando regalías y royalties hacia adelante, lo que va a generar ruido. ¿Qué me encanta? Me encantan las empresas medianas, me encantan las empresas que están metidas en todo lo que es demanda interna. Creo que el sector agro ya lo golpearon, está libre. Todavía faltan algunos sectores que vengan estas reformas. Pero creo que el principal decantante para nuestro mercado va a ser que haya más liquidez, más empresas entrando, más empresas negociando, porque si no vamos a perecer en un mercado que no tiene liquidez y no importa si las empresas son buenas o no, no van a nunca llegar a su valor fundamental. Y ahí lo dejo para empezar al debate. Muchas gracias, Carlos. Vamos a empezar ahora con las preguntas y invito al público, en la parte inferior derecha de la plataforma está el icono de Q&A. Por favor ingresen en esas plataformas sus preguntas y yo las voy a ir trasladando, ¿no? Quisiera empezar con Darío. La tesis del superciclo de los metales se considera que pasa entre 4 o 5 veces cada siglo. El último que hemos tenido ha sido entre el 2002 y 2007, donde el índice general de la bolsa de menos de 1000 pasó, digamos, a más de 6000, casi 6 veces en términos de valor añadido, ¿no? Y en gran parte porque obviamente el tema del cobre en este ciclo que viene no solo es cobre, ¿no? Estamos hablando de otros metales industriales, y la recuperación global, y se anuncia que Estados Unidos en infraestructura le va a meter
2.3 trillones, China 5 trillones, tú mencionaste también lo del auto eléctrico. ¿Cuánto de cierto hay en este impacto, que no solo es que suba las acciones de Sauder o de Volcan, ¿no? o Preval u otras mineras que están en la bolsa como Buenaventura o Cerro Verde? ¿Cuánto de esto también se contagiaría al resto de la economía? Bien. No, gracias por la pregunta. Vamos por partes. ¿Qué diferencia este ciclo de otros ciclos mineros? Lo que diferencia es que esto está impulsado por un cambio de matriz de energía. Nos estamos yendo a un mundo de energía verde. Y el mundo de energía verde está impulsado en cobre. Punto. Fact. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? De que probablemente este ciclo tiene más sustento de un mediano o largo plazo de lo que habría tenido un ciclo anterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con eso? Nosotros, el Perú y Chile, somos la mina de cobre del mundo. Es un hecho. Al igual que Brasil es la mina de iron ore del mundo, junto con Australia. Entonces, para poder impulsar estas economías de verdes en Estados Unidos y en China, las minas del mundo tienen que producir y van a tener alta demanda. Llámese Sauren, llámese Cerro Verde, llámese Buenaventura, cada quien escoge un nombre que le guste según sus diferentes preferencias, ya sea de evaluation o de operación o de recursos. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos hasta cierto punto, de que el próximo gobierno no va a estar muy alineado o va a estar más observando más a las mineras, ya sea porque necesita más plata para cubrir la deuda que ha levantado, pero, ojo, aún con todo eso, seguimos siendo los más sólidos en, métricas macroeconómicas de cualquier país de la región. Nuevamente, con todo lo que nos hemos endeudado, seguimos siendo los más sólidos en métricas macroeconómicas de la región. Eso es una ventaja competitiva. Entonces, ¿qué puede suceder ahora a diferencia de siglos anteriores? Una de las lecciones que hemos aprendido, creo todos, en los últimos años, es de que el crecimiento per se no necesariamente, si bien es cierto, ha reducido las métricas de pobreza, no necesariamente se ha traducido en un beneficio social para la población. Cualquier gobierno, y ahí creo que estoy alineado con lo que estaba indicando Carlos, que entre, va a tener un rol más activo. Mayor inversión en salud como resultado de la pandemia, mayor inversión en infraestructura educacional y en infraestructura de transportes de conectividad. El dinero para poder sacar eso adelante, probablemente, y ahí creo que con Carlos estamos de acuerdo, Luis probablemente también, va a venir más royalties y de un cambio de relación con el sector privado. Entonces, ese crecimiento que esperamos, como lo estaba diciendo Luis y lo estaba mostrando en los gráficos, 2025 o 2030, por todo el crecimiento de ese cambio de matriz energética, se debería traducir en una mayor inversión en infraestructura de salud, de educación, de transporte. Eso debería ayudar a generar empleo en el país y un crecimiento más estable. Espero que con eso te responda un poco tu pregunta. Okay. En esa misma línea, Carlos, tú sabes que los proyectos mineros que estaban en el pipeline ahorita, estamos hablando de más o menos 56 proyectos que podrían activarse con una inversión de unos 60.000 millones de dólares, creando, digamos, muchísimo empleo, más de 1 millón de empleos directos e indirectos. Pues, ¿tú qué crees que va a pasar en los próximos 5 años con un ciclo, super ciclo de metales que va a tener los precios altos, aparentemente, de acuerdo a lo que menciona Darío, no solo por 5 años, porque los objetivos de cambio climático de las Naciones Unidas son hacia el 2030 y el cambio de matriz ecológica en su primera etapa es 2030, pero en realidad si uno va al 2050, la matriz podría empezar a ser, digamos, completo en términos de lo que es el cambio de la energía hacia energía limpia. Es decir, que al 2050 ya no habría, digamos, ni autos ni vehículos de diferentes tipos, incluyendo aviones y barcos, que sean combustibles, sino que todos sean eléctricos. ¿Cómo tú ves esa dinámica con este Congreso que va a venir y el gobierno? ¿Tú crees que exista la posibilidad de llegar a acuerdos que permitan que el sector minero empiece a explorar todos estos proyectos? Porque plata aparentemente va a haber y mucha, ¿no? Mira, yo creo que
va a ser frustrante, o sea, creo que todos los que estamos acá hemos visto cómo hemos perdido oportunidades grandes de inversiones mineras en los últimos 10 años, ¿no? Comenzando por Conga, que fue como que un golpe fuerte. Yo creo que si, si los mineros son inteligentes y hacen lo mismo que hicieron con Humana al comienzo, si te acuerdas, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, a los 3 meses ya tenía un deal de regalías. Si la Sociedad Minería y Petróleo logra hacer eso, creo que vamos a poder ver un empuje fuerte en nuevos proyectos mineros. Y creo que eso es lo llamado a hacer. Y creo que hoy día tenemos la capacidad técnica e inteligente para poder hacerlo. O sea, creo que eso debería ser nuestra línea de acción y claramente el mensaje tiene que salir que los mineros terminaron mal, golpeados, ¿no? Entregaron mucho, pero creo que vamos por esa línea y creo que podemos ir bien. Ese para mí es un escenario base de 70%. Si eso no pasa, lo que vamos a ver es que todas las empresas medianas van a sacar adelante sus proyectos, porque los grandes proyectos son los que generan ruido, ¿no? El poster child. O sea, para que salga Tía María, yo creo que ya es casi un imposible. O sea, todo el mundo le ha tirado leña a la pobre Tía María. Pero una vez un minero me dijo, mientras Tía María sea el poster child, yo puedo sacar adelante mi proyecto minero. Entonces, probablemente se convierta en que todo el mundo le pega a Tía María y al costado está sacando otros 2 bambas, ¿no? Ojalá. Creo que no hay que decepcionarse tanto, pero creo que va a haber más ruido de lo que esperamos. Gracias, Carlos. Luis, en el caso del sector financiero, obviamente en la bolsa cotizan varias acciones, pero las más importantes son Credicorp Core Capital y IFS. Y tú has mencionado de que la recuperación económica debería tener un impacto positivo en el sector financiero. Pero también has mencionado que IFS parecería más atractiva que Credicorp. Y Carlos mencionó que de repente es una buena compra banca este año, pero no necesariamente el próximo. ¿Tú qué opinas respecto a este ciclo de morosidad y que el Congreso podría revisar y tratar de intervenir también en el sector bancario hacia el mediano plazo, ¿no? O sea, en el balance, ¿qué pesa más, la oportunidad o el riesgo? No, definitivamente el sector financiero este 2021 debería tener una performance interesante, ¿no? Como bien mencionó Darío en su presentación, la banca peruana ha sido bastante conservadora a nivel de provisiones durante el 2020, ¿no? Y deberíamos ver en línea con la reactivación económica una desaceleración en las provisiones durante este año que deberían gatillar justamente unas mayores utilidades en el 2021. Y eso como industria, ¿no? Definitivamente tanto Credicorp como IFS se deberían ver beneficiadas. Al respecto, por ejemplo, tocaste el tema de las presiones del gobierno regulatorias o políticas en lo que puede ser la fijación de tasas de interés, ¿no? Creo que eso es algo que definitivamente va a estar en el radar. Yo creo que incluso Carlos decía, ¿no? Puede ser eso en el 2022. Yo creo que tranquilamente podría pasar ahora también. O sea, el Congreso es populista y creemos que eso no va a cambiar. Nosotros en particular dentro del equipo de estudios hemos tomado una posición bastante conservadora al respecto de los márgenes de interés neto. No vemos mayores o no estamos incorporando dentro de nuestras valoraciones mejoras relevantes en este aspecto. Algo de eso hemos visto también en Chile cuando fijaron la tasa máxima convencional. Entonces, definitivamente estamos siendo conservadores en este punto. Y el tema de la selección de IFS versus Credicorp, creo que en el gráfico que se presentó está un poco la línea de análisis, ¿no? Que es el tema de los descuentos contra comparables, ¿no? Vemos que si bien, digamos, Credicorp, como bien indicaba Darío, es el player, digamos, por definición en el mercado peruano en el sector financiero, nosotros consideramos que en términos de valuation contra comparables, IFS luce más descontada y por eso nuestra preferencia relativa de ese nombre contra Credicorp, ¿no? Gracias, Luis. Darío, en relación a tu visión del tema de la demanda interna, y mencionabas, digamos, el sector construcción y también infraestructura, ¿cómo ves en la parte del lado de retail y de consumo masivo, ¿no? Especialmente si la vacunación avanza a buen ritmo, en particular la segunda parte del año, ¿no? Recuperaríamos una normalidad que permita, digamos, que el consumo también se recupere. ¿Cómo ves ese sector? En retail, Alicor,
complementario a lo que comentaste de positivo de Ferreiros y el sector construcción, ¿no? No. Gracias por la pregunta. A ver, digamos lo siguiente, o sea, un punto que mencionaste hace un segundo atrás, ¿no? Es poner tu vida. Dependiendo de la vacuna, dependiendo de la vacunación, ¿no? Eso realmente es lo que va a determinar muchísimo la dinámica del consumo interno, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas que hemos tenido como país, comparando con Brasil, ¿ya? En Brasil, toda la gente que tenía necesidad de una ayuda financiera del gobierno lo hizo por su aplicativo y recibió ayuda a través del aplicativo. Nosotros tenemos, y estas cifras son medias asustadoras, Carlos los conoce bastante bien y Luis también, más de 30% de la población no tiene agua y desagüe. Dile que se laven las manos todos los días. 45% de la población no tiene una refrigeradora. Dile que se queden en su casa metidos sin salir. Es muy complejo cuando tienes una carencia de infraestructura tan grande como la que tenemos. Por eso, nuevamente, creo que esta crisis, que todavía continúa lamentablemente y va a continuar un tiempo, porque el coronavirus no se va a ir, señores y señoras. Está aquí para quedarse. Esto va a obligarnos que como población nos vamos a tener que vacunar por lo menos 1 o 2 veces al año, de aquí en adelante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Uno, que los gobiernos están tomando conciencia de esta situación, lo cual lleva a ese tipo de inversiones de infraestructura que estamos hablando para cerrar esos espacios, esos vacíos tan grandes que hay. Y lo segundo es de que conforme vaya avanzando la vacunación, la economía comience a recuperar un dinamismo, pero eso va a ser un dinamismo lento. Entonces, tú ves ahorita un retail, para nosotros nos parece fantástica la empresa. Creo que el management ha hecho un gran delivery. La adquisición de Macro hace bastante sentido en la estrategia de negocio de la empresa. Nos gusta, pero consideramos que el valuation representa fair lo que puede conseguir el negocio en el mediano plazo. Entonces, a tu pregunta sobre el dinamismo del consumo local, nosotros preferimos jugarlo a través de banca. Es donde queremos que haya una mejor posición. Ahí con Luis la diferencia es que tenemos justamente por esos factores que te he mencionado de la lentitud del deployment de la parte de la vacunación. Nos gusta más jugarlo por Credit Corp o el banco de crédito que por el lado de IFS, que tenemos una exposición mucho más relevante en la parte de retail. Pero creemos que si para el cuarto trimestre estoy más convencido de que deberíamos estar ya en un ritmo bien adecuado de recuperación por parte del tiempo de vacunación y que la economía debería tener un mayor dinamismo, ¿no?, en ese momento, ¿no? Entonces mi preferencia es más hacia finales del año, hacia retail, donde creo que podría haber una mejor dinámica para ese sector, dadas las condiciones actuales, ¿no?, que estamos viendo. Espero que eso te haya respondido la pregunta. Sí, te voy a pedir que actives tu video. Parece que ha habido un problema con el video. Darío. ¿Sí? No, tu video está bloqueado. Aparentemente está apagado. Pero bueno, continuamos con Carlos. Carlos, en relación al tema de la liquidez, he presentado un gráfico que es bastante realista, ¿no? Hemos tenido una caída enorme en la liquidez local, y parte de esta liquidez, digamos, se ha exportado, está en la bolsa de Nueva York, con varios de los ADRs más líquidos, ¿no? Tanto de SAO, de Credit Corp, Buenaventura, juntos negocian un poco más de 150 millones de dólares diarios, pero en la Bolsa de Valores de Lima no se ha reemplazado esa liquidez que se crea en Nueva York, ¿no? Lo cual nos pone en cierta desventaja con respecto a Colombia y Chile, que sí han mantenido de alguna manera esa liquidez dentro de sus mercados domésticos. Sin embargo, también mostraste un gráfico que se mostraba ya pues que la liquidez diaria, los volúmenes han venido en aumento desde hace unos 3, 4, 5 meses, yo diría septiembre, octubre del año pasado. En esa línea, ¿cómo has visto este tema de la demanda? ¿Es más local? ¿Es más de Chile? ¿Es más institucional? Los extranjeros estuvieron vendiendo Perú prácticamente todos los días durante 6, 8 meses, desde el inicio de la pandemia y las cuarentenas, pero parece que ahora se ha dado la vuelta. O sea, ¿cómo tú ves que Perú, digamos,
de las bolsas de la región es el único que realmente tiene acciones mineras cotizando en el mercado, ¿no? El resto, Colombia, Chile, Colombia tiene petróleo, digamos, Chile tiene banca, tiene consumo masivo, retail, pero no tiene minera. Entonces, eso no nos posicionaría también para incrementar la demanda, no solo local, sino internacional hacia la bolsa local, hacia la bolsa peruana. Sí, Meli, yo creo que sin duda, si tú te acuerdas, los buenos ciclos que hemos tenido nosotros en la Bolsa de Lima han sido siempre ciclos mineros y han sido porque Perú tiene la particularidad de que tiene muchas empresas listadas mineras. No solo grandes, medianas, sino las junior. Nosotros fuimos los pioneros de la industria startup en el sector minería, ¿no? Los exploradores se iban, conseguían financiamiento, encontraban una beta y salía Toromocho, ¿no? Empresas de billones de dólares. Sí tenemos un grupo de inversionistas retail muy sofisticado en el sector minero que está regresando a raíz de los mejores precios, y eso yo creo que sin duda va a hacer que los precios mejoren. Y no les queda otra que venir a Perú, porque en Chile no hay, y en Colombia no hay, como tú lo has dicho. Yo también creo que nosotros pasamos por una serie de golpes muy fuertes que no lo tuvieron los otros países. O sea, no solo se cayó el precio de los commodities, sino que nosotros tuvimos 3 presidentes, tuvimos, se cerró un congreso, tuvimos Odebrecht, tuvimos muchas personas metidas en juicios, tuvimos la salida de las AFPs, o sea, tuvimos una serie de olas muy fuertes negativas que presionaron los precios hacia la baja y votaron a los inversionistas. Todos esos golpes están absorbidos, es decir, ya estamos vacunados, por decir algo, contra las malas noticias, y ahora vienen malas noticias, pero ya nos vacunamos. Ahora viene el precio del cobre, viene el regreso de los inversionistas. Una vez que sepamos quién es el siguiente presidente o la segunda vuelta, ya es el fact. Entonces sí creo que se viene, además de que para mí los siguientes 10 años son para emerging markets versus developed markets, se viene además para esta zona agroindustrial, agroexportadora, buenos precios, y eso para mí son buenas noticias nada más. Entonces lo que estaríamos esperando es que Perú ya no tenga el riesgo del mercado emergente, y lo que esperaríamos es que empiecen a subir los volúmenes de negociación conforme pasa el tiempo. Yo creo que sí, hacia ahí vamos. ¿Qué es una noticia triste? Es que todavía las empresas grandes en el Perú siguen pensando en que Nueva York es el camino a listar, ¿no? IFS lo hizo, cuando las empresas de Colombia y de Chile no lo hacen. Falabella no lo hace, Bancolombia no lo hace, Cencosud deslistó su ADR, y si te das cuenta, las medianas empresas grandes de Perú como Pacasmayo, Graña, etcétera, tuvieron experiencias muy malas con que la liquidez casi ni existe allá. Entonces, yo creo que es conveniente revisar eso y regresar la liquidez a los mercados locales, ¿no? Luis, en relación a tu recomendación del sector construcción, pregunta del público indica que no necesariamente se ha reflejado el incremento de los despachos de cementos en la mayor valuación o incremento en los precios de las acciones en la bolsa. Y hay obviamente muchos proyectos de infraestructura que aparentemente a través de los modelos de gobierno-gobierno igual vendrían incluso con el gobierno entrante, ¿no? Porque varios de los candidatos ya están como que enfocados en ese tipo de modelos. Entonces, ¿cómo tú ves la dinámica de infraestructura, construcción, despacho de cemento en la bolsa, ¿no? Gracias, Melvin. Sí, efectivamente, consideramos que las dinámicas del despacho de cemento no se han visto totalmente reflejadas en precios. Creo que tiene que ver mucho con el momento en el cual vivimos, ¿no? De bastante incertidumbre, los factores que hemos explicado. Creo que aquí todos los panelistas revelan, ¿no? Tanto por el nivel de pandemia como la parte del ciclo político, generan, digamos, cuestionamientos, ¿no? Pero lo clave es que si uno monitorea, y de hecho lo hacemos aquí en el equipo, la demanda de electricidad de cada una de las plantas de cemento, la verdad es que los datos a febrero son bastante alentadores incluso, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, los volúmenes de cemento para UNACEM deberían recuperar. Pinta un muy buen primer trimestre, sobre todo porque vas a tener la base comparable de marzo para los resultados, ¿no? Entonces, consideramos que el momentum quizás, ¿no? Con una mayor tangibilidad en resultados podría gatillar también mejores valoraciones en este tipo de compañías.
Hacia adelante, evidentemente, vemos al sector navegando, digamos, un mayor énfasis en infraestructura. Vemos también la posibilidad de ejecutar mayores proyectos mineros. Concuerdo totalmente con Darío en el punto en el cual se va a necesitar oferta finalmente para toda esta demanda verde, ¿no? Y aquí prácticamente tenemos buena parte, digamos, de la expansión de la producción minera a nivel global. Entonces, eso va a ser mayores negocios para las compañías de construcción y consideramos en particular que van a estar bastante bien posicionadas para poder aprovechar esas dinámicas, ¿no? Entonces, nosotros seguimos constructivos y creemos que quizás el catalizador que estamos esperando es o son los resultados del primer trimestre, ¿no? Darío, el nuevo ETF de Perú que va a cotizar en la Bolsa de Lima tiene 12 acciones, que son de las más líquidas seleccionadas por Standard & Poor's. El 48% de este ETF es sector minero, donde están, digamos, algunos de los ADRs, pero algunas acciones locales también, que incluyen a Sauder, a Buenaventura, a Volcan, Trevali, y un 31% es el sector financiero, los bancos, Credit Corp, IFS, BBV, y la diferencia, alrededor de un 20%, está dividido entre el sector construcción y el sector consumo masivo, ¿no? Incluyendo Retail y Alicorp. Y también está el sector construcción, especialmente Pacasmayo y Ferreycorp, ¿no? en ese sector. Considerando tu visión y tus recomendaciones, ¿cómo ves este producto como, digamos, oportunidad de inversión en el corto plazo? Porque a diferencia de comprar cada una de las 12 acciones individualmente, en un ETF hay una eficiencia en costo porque se compra un solo producto que ya está diversificado en la base, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión o perspectiva sobre esta estructura de diversificación? Primero, Melvin, gracias por la pregunta. ¿Ahora sí se ve la cámara? Sí, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Uno refleja bastante bien nuestro posicionamiento en el portafolio que yo estaba mostrando que tenemos para Perú, ¿no? Nosotros estamos en financieras 26%, minería 31%, construcción y retail 20-20, ¿no? Me parece que la combinación es bastante interesante y refleja bastante bien. Creo que al punto que Carlos levantó, que me pareció bastante bueno, que a diferencia del EPU, este producto que ustedes están promocionando refleja mucho más correcto acciones locales, propiamente locales. Y yo creo que todo lo que pueda ayudar a darle mayor liquidez al mercado, bienvenido. Creo que es súper importante tener este tipo de productos que ayuden a la participación en el mercado de capitales. Como bien dice Carlos, y yo creo que es una de las personas mucho más activas que conozco en tratar de promover la liquidez en nuestros mercados, y lo cual se le agradece. Hay una sequía muy grande, ¿no? Creo que tendremos que ir a los libros de historia para recordar cuál fue el último IPO en el Perú, y lo cual es muy lamentable, ¿no? Creo que hay unos beneficios súper importantes, el rol que juega el asset management, tanto nosotros como todos los otros participantes, mis colegas, para poder ayudar al desarrollo del país, no es poco. Y la mayor contribución que podamos dar para con una mayor penetración, vamos a poder ayudar a financiar a las empresas que van a ayudar a generar los empleos, para ayudar a financiar a las empresas que quieran emitir deudas. Entonces, nuevamente, creo que, volviendo a tu punto, creo que el balance que tú propones en el producto es bastante appealing, está bastante cercano a lo que nosotros, nuestro posicionamiento actual, y todo lo que ayude a generar mayor liquidez y penetración en el mercado es bienvenido, ¿no? Gracias, Darío. Carlos, tú mencionaste que se compra, digamos, cuando hay incertidumbre y se vende, digamos, cuando ya todo el mundo sabe que se sucedió el hecho, ¿no? Es como Warren Buffett, dice, compre barato y venda caro, ¿no? Pero normalmente cuando hay miedo la gente no quiere entrar. Este ETF, digamos, también refleja un poco tus recomendaciones respecto a los sectores y la distribución. Una pregunta del público es, ¿compraría el ETF antes de las elecciones o después de las elecciones? ¿Cuál es tu view respecto a entrarle ahora o esperar a que pase después, o entrarle ahora un poco y después más? ¿Cómo lo ves el tema del Yo voy a ser bien político. Compraría un tercio ahora, un tercio en primera vuelta y un tercio después de segunda vuelta. Pero comprarías. Compraría. Hay que hacer un promedio, digamos, al alza, para que ver. Así es, un promedio.
Ok, ahora, el ETF además es una herramienta que ha demostrado, digamos, en las crisis recientes, una resiliencia de liquidez bien importante, ¿no? De hecho, cuando hay boom, el ETF permite, digamos, que los inversionistas institucionales y retail participen de la misma manera. Pero cuando hay crisis, como que concentra el efecto de la liquidez y preserva de alguna manera la posibilidad, también para institucionales y locales, de entrar y salir rápidamente. ¿Cómo tú crees que este tipo de ETFs, que es 100% local, ¿no? A diferencia del EPU que está en Nueva York y tiene, digamos, la liquidez básicamente en Nueva York, este de acá sí le va a mover de alguna manera el balance sheet a varias casas de bolsa, pues, ¿no? Que estaban más o menos con problemas justamente por la falta de liquidez, porque parte de la liquidez del ETF en realidad se importa de Nueva York, ¿no? Es como repatriar parte de esa liquidez en el mercado local. ¿Tú cómo ves esa dinámica de liquidez con este ETF y posiblemente puedan salir nuevos ETF más adelante, ¿no? Mira, yo creo que va a depender del tamaño que tenga el ETF, ¿no? Si el ETF rápidamente escala a un tamaño con una escala como la que mencionaste, creo que el efecto que tú hablas de que va a empezar a traer flujos es muy bueno, porque además se cruza en el mercado local y eso hace que aumente la liquidez en el mercado local y ojalá que algunas acciones que todavía están divididas entre Perú y Nueva York empiecen a negociar más en Perú. Una vez que tú cambias esa tendencia, que es muy fuerte, es como que cambiar el cauce de un río que viene profundizándose por 20 años, si tú logras hacer eso y se cambia el cauce del río, el río solo va a fluir para el otro lado. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Habían negociado, muchas empresas chilenas habían empezado a listar en Nueva York, como Cencosud, que es gigante, y el año pasado la deslistó. Dijo, ¿sabes qué? No me sirve, toda la liquidez está en el mercado chileno. Entonces creo que es muy importante poder cambiar ese flujo, derivarlo de nuevo, eso le haría mucho bien porque eso haría que, como tú dices, nazcan ETFs sectoriales, más de small cap o de energía o lo que sea. Generaríamos una industria que hoy día no existe, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya estamos prácticamente en la hora y quisiera empezar con cada uno de ustedes con sus recomendaciones finales, ¿no? Tenemos un público diversificado entre mercado institucional, family office, wealth management y retail dentro de la audiencia. Empiezo contigo, Luis. ¿Cuáles serían tus recomendaciones a los inversionistas? Por favor, no más de 2-3 minutos. Sí, por supuesto, Melvin. Gracias de nuevo por la invitación. Y evidentemente nosotros estamos positivos en la economía local. Estamos viendo de manera bastante constructiva el proceso de recuperación. Hay riesgos inevitables, ¿no? Que ya lo hemos enunciado. Y particularmente nuestro posicionamiento está principalmente en el sector construcción, ¿no? Donde vemos historias interesantes de corto plazo y de mediano plazo. Particularmente nos gusta Cemento Pacasmayo, ¿no? Que es la acción que tenemos en recomendación de compra, Ferreycorp. Es otra de las acciones que nos gusta en ese sector. Y por otro lado, a nivel de valoración, vemos interesante en una dinámica mucho más de mediano plazo la recuperación del sector consumo, particularmente en la parte de consumo, digamos, discrecional, que sería el caso de Alicorp, ¿no? Este año es difícil, ¿no? La pandemia le está golpeando, pero creemos que confiamos en que la compañía va a poder salir de esto y en la medida de que veamos una aceleración en el proceso de vacunación, vamos a tener, digamos, mejores resultados y mejores dinámicas que favorezcan también el precio de los activos. Ok, muchas gracias, Luis. Darío, tus palabras de cierre, recomendaciones finales. Sí, mira, yo creo que nos enfrentamos a una época de volatilidad natural electoral. Creo que la apreciación de la moneda se va a reflejar una vez pasada la tormenta electoral, que esperemos sea, digamos, como dice Carlos, más hacia al neutro, ¿no? No tanto a los extremos. Obviamente, la dificultad que vamos a tener es de que esa piedra de angular que teníamos que se llamaba Julio Velarde nos está dejando. Él mismo ya ha sido bastante claro sobre eso. Y eso genera un poco más de incertidumbre que probablemente se va a alargar un poco más de lo normal hasta que se establezca el gobierno en la segunda mitad del año. Para nosotros, en ese periodo de tiempo, nos gusta bastante Credit Corp, como ya habíamos mencionado, Banco de Crédito, BAP, y nos gusta también el sector construcción, Cementos Pacasmayo. Creemos que el dinamismo en el área norte del país es bastante importante. Y finalmente, nuestra apuesta principal también en el sector minero,
donde consideramos que la dinámica que hemos discutido ampliamente en esta hora de discusión refleja unas oportunidades importantes para estas empresas. Muchas gracias. Gracias, Darío. Finalmente, Carlos, tus recomendaciones, palabras finales ya de cierre. Gracias, Melvin, por la invitación. Yo te diría, invertir en bolsa no es un juego. Hagan su trabajo, ¿no? Hagan su research, hablen con su casa de bolsa, piden informes, léanlos, revisen las recomendaciones cada cierto tiempo, no lo dejen para el infinito porque hay industrias que pueden desaparecer y otras aparecer. Importantísimo la liquidez y el plazo, o sea, si tienes plata para corto plazo, no inviertas en las que no son líquidas, ¿no? Pero si no, ya atrévete a hacer cosas un poquito más de mediano plazo. Me gustan mucho las empresas que están pagando dividendos altos. Creo que este año han aparecido muchos. Yo diría, si pudiera decir empresas que me gusta mucho Alicorp, como Darío nos gusta mucho Ferreycorp. Creo que además no está solo barata, sino que va a pagar dividendos muy altos el próximo año. Pacasmayo me gusta más que una SEM. Exalmar me gusta mucho por los dividendos. Me gusta Casagrande por los dividendos también, está el sector azucarero booming. Entonces, en general, tienes empresas de segunda pizarra que me gustan mucho, que no son tan líquidas, pero que que han sido descuidadas y las han estado olvidadas y que ahora resulta que están casi regaladas. Entonces, échale un ojo. En banca, me gustan los dos bancos este año, pero con mucho cuidado para el siguiente, esperando ver qué es lo que pasa. Pero como dije, solo hay un candidato que no ha hablado, que quiere hacer algo, es una medida populista. Hay que correr la ola y cambiar el portafolio de vez en cuando. Ok, muchas gracias, señores, a los tres por participar en este webinar. Creo que las opiniones y las recomendaciones que han dado son muy valiosas para nuestro público y para todos aquellos que lo puedan ver en YouTube, porque el video va a estar on demand, lo estamos colgando más rato en la noche. Adicionalmente, coincidencias, ¿no? La estructura del ETF prácticamente tiene todas las acciones que ustedes están recomendando. Entonces, parece que ha habido ahí un poco de suerte o un poco de coincidencia con el momento actual. Pero yo estoy también observando el mercado de la bolsa y después de la crisis enorme que ha habido, independientemente, digamos, si estamos o no con Banek lanzando el producto, efectivamente hay momentos en los cuales uno dice, ya uno tiene que tomar este riesgo, ¿no? Y cuando uno ha visto la recuperación en Estados Unidos y en Asia, y probablemente con la vacunación global, la normalidad está en camino. Y Perú, junto con América Latina, porque también hay, digamos, acciones en Chile, en Colombia, Brasil, que todavía tienen mucho espacio, pero Perú, al ser una de las macroeconomías más respetadas de la región, junto con Chile, probablemente capte también un mayor flujo extranjero atraído por el tema del superciclo de los metales. Entonces, para el público, el ETF debe estar negociando en la Bolsa de Valores hacia el día viernes de esta semana. Entonces, los invitamos, vamos a sacar información y vamos a hacer otro webinar este miércoles también, ya presentando las características detalladas del producto, a efectos de que ustedes evalúen si es el momento de entrar desde el viernes, o las próximas semanas el producto ya va a estar negociando en la Bolsa de Valores de Lima. Muchísimas gracias a todos nuevamente y buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias, señores. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, Melvin. Chao, Carlos. Chao, Carlos. Melvin.